¿Qué onda? Bienvenidos a Con M. El día de hoy va a ser un video un poco diferente. Lo que decidimos es que les voy a contar un poco de cómo es el clima en general aquí en Vancouver, para todos aquellos que tienen como dudas y quieren saber cómo es realmente el clima aquí. La pregunta del millón: ¿realmente hace frío? ¿Nieva o no nieva? ¿Cómo está ese show? Y sobre todo, ¿en verano hace calor, sí o no? Primero os voy a explicar un poco cómo es el estándar, el clima estándar, cómo se ve en realidad Vancouver, y después cómo ha sido en los últimos 2 años, porque ha habido cambios y están viendo cambios, y creo que también es importante. El video es un poquito largo, pero creo que si estás interesado en venir para acá, vale la pena escucharlo todo, porque entonces puedes tener una idea general mucho más clara de cómo es el clima en Vancouver y ver si realmente es para ti o no. Vamos a empezar. Primero quiero aclarar que quiero contarles un poco cómo es el clima de Vancouver, como en teoría se entiende, y luego un poco más de cómo ha sido realmente los últimos 2 años, porque sí ha habido variaciones en algunas partes y han sido algo extremas. Hay que entender que Vancouver en general es un lugar húmedo, es un lugar donde va a llover, y en su mayoría, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica, va a ser frío. Pero frío, no crean que como en la mayoría de los lugares de Canadá, ¿no? O sea, es muchísimo más caliente, solo más frío que Latinoamérica. Las temporadas juegan un rol súper importante, porque aquí sí se notan mucho. Entonces podemos perfectamente ver cuándo es otoño, cuándo es invierno, cuándo es primavera y cuándo es verano. Conforme van pasando estas etapas, también hay un factor muy importante que a veces no hablamos, y es la luz. La luz también juega muchísimo el factor aquí. Entonces no solo es si hace frío o no hace frío, si hace calor, no. También la luz. En otoño empiezas a sentir como la luz empieza a cada vez cada vez hay menos luz de día. El atardecer es más temprano. En invierno todavía baja más, de tal manera que a finales de diciembre tú puedes estar empezando a ver un atardecer a las 3 de la tarde para que a las 4 y cachito esté negro completamente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, cuando salimos del invierno y entramos a primavera, empezamos a ver cómo la luz empieza otra vez a regresar a sus estados normales. Y para cuando llegas a verano es todo lo contrario. Ahora el atardecer es tardísimo, y entonces ahora tienes un atardecer a las 9 de la noche, casi, todavía a las 10 tienes un poco de luz. Entonces tienes días gigantes, tienes días desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces se te vuelve increíble el día, porque aparte estás en época de verano, tal. Entonces es una balanza pensar, oye, ¿la luz me importa o no? O puedo estar unos cuantos meses con algo de oscuridad y después estar con días súper largos que puedes sacarle mucho provecho. Es de cada persona. Ahora, en cuanto a clima, todo lo que es otoño, sí empieza a bajar la temperatura, pero cuando digo bajar me refiero a que promedia unos 6 a 14 grados en otoño. Ya empieza a ver cómo todas las hojas se caen, todo se pone naranja, todo se pone rojo, empieza a llegar la lluvia, pero todavía sigue estando todo muy manejable. Llega invierno e igual, vuelve a haber otro bajón de temperatura, pero todo sigue estando en rango. Normalmente no va a pasar por debajo del 0, y ya empieza esto a estar como en 6, de 0 a 6, 0 a 8. A veces llega a bajar un poco, pero en realidad ahí se queda. ¿Qué es lo que se intensifica? Se intensifica mucho más la lluvia. Y la lluvia en su mayoría es solo lluvia, no se va a convertir en nieve, no va a haber hielo. Vuelvo a lo mismo en su mayoría y en lo que se supone que es el clima de Vancouver. Entonces, como es un invierno, va a ser oscuro, va a ser húmedo, va a ser lluvioso, va a estar nublado y va a ser frío. Si para ti 0 grados a 6 grados es frío, para Canadá es nada. Y aparte no se les olvide que en su mayoría, o sea, todos los lugares van a tener calefacción. Ahorita es invierno, yo estoy grabando esto en invierno, estoy en shorts, estoy en playera dentro de mi casa, o sea, no lo sientes realmente. Después nos vamos a primavera. Primavera empiezas otra vez a subir la temperatura, regresa un poco como la temperatura de otoño, donde ya empiezan a subir, pero no llega a ser calor todavía. La lluvia, va a haber menos lluvia, sin embargo ahí está, todavía hay días nublados, días oscuros. Todavía no termina el atardecer de estar a horas un poco más decentes, pero ya está todo mucho más a gusto. Y después llega verano. Y la pregunta del millón: ¿hace calor en Vancouver? ¿Puede hacer calor en Canadá? Y la respuesta es sí, y mucho. Yo soy de México y vengo de un lugar donde es desierto. Yo cuando me decían, no hombre, espérate que haga calor, aquí el calor es durísimo, yo digo, estamos en Canadá, o sea, estos vatos no saben qué es calor. Me morí de calor, no aguantaba el calor. Algo que hay que recordar: Vancouver es playa, o sea, tiene playas, estás en la costa, entonces es un calor tropical, es un calor húmedo.
Si tú estás acostumbrado al calor húmedo, el calor de Vancouver va a estar a gusto y nice. Si tú eres, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Zacatecas, de Querétaro, de San Luis, estoy dando ejemplos de México, vas a sufrirlo, es un calor fuerte. Creo que para todos esos son buenas noticias. O sea, puedes pasar mucho calor en Canadá. Me gustaría recapitular un poco cómo es. Entonces, en general, es un lugar con lluvia, es húmedo, es nublado en su mayoría, hay cambio de luz radical, hace frío, pero nunca son fríos extremos. Y son muy marcadas las temporadas, y en verano sí hace calor. Ese es más o menos el estándar. Ahora, lo que les decía, ¿qué está pasando realmente? Los últimos 2 años, los inviernos en su mayoría han estado dentro de la regla. Sin embargo, hace como 1 año y medio, 2, no paró de llover. No paró de llover. Llovía y llovía y llovía y llovía, y estuvo oscuro durante meses y meses, y no paraba. Y no paraba, y le preguntabas a quien fuera que viviera aquí de toda su vida, te decían, es que no es normal, o sea, está lloviendo mucho más normal, no creas que este es como la cantidad de lluvia que normalmente va a llover. Después llegó el invierno ya como tal, a finales de diciembre, y una nevada, y se congeló todo, y llegamos como a -8 grados, -7, -5, que sigue siendo muy poco para Canadá, pero para los que estamos acá no estamos acostumbrados. Y hubo nevada, y estuvo nevando durante unos cuantos días, toda la gente estaba choqueada, no lo podía creer. ¿Qué significa? Que efectivamente está empezando a cambiar un poco el clima, sin embargo todo sigue estando muy manejable. O sea, en realidad fueron unos cuantos días al revés, hasta la disfrutas, porque son 2-3 días de jajaja, nieve, bla bla, se acabó. Después, al año siguiente, fue todo lo contrario. Fue un año súper seco, casi no llovió, casi no hubo días de lluvia, no ha llovido. Ya estamos en invierno y no ha llovido. O sea, realmente para lo que es Vancouver no ha llovido. Entonces ahora estamos en todo lo contrario a los años pasados, donde estuvo lloviendo muchísimo más de lo normal. Ahora está lloviendo muchísimo menos. Y hace como 2-3 semanas tuvimos una helada. Esta fue a nivel todo Norteamérica, pero aquí pegó también muy fuerte, y llegamos a sensaciones de -15 grados, y estuvo nevado 2 semanas. Hubo unos días donde sí hubo unos 15 centímetros de nieve. Para Vancouver eso es muchísimo. Para alguien del otro lado de Canadá, pues no es nada. Entonces, como que toca entender que efectivamente pueden haber cambios a estas pequeñas reglas que dijimos, y que se pueden salir del promedio. Sin embargo, vuelvo a decir, la verdad todo está súper manejable. A nivel clima, la verdad es muy manejable. Súper importante saber y entender, saber vestirse y ponerse la ropa correcta es importante. Cuando llegas tienes que comprarte ropa impermeable, hay que ponerse los rain jackets, hay que comprar cosas para proteger tu mochila, todo ese tipo de cositas, y te arreglas la vida. Listo. Para el frío realmente una chamarra buena, la estás, no necesitas un chamarrón, no, porque nunca va a ser ese frío intenso. Y para verano, tus shortcitos, tu playera, y ya estás. Las reflexiones que yo les dejaría, ya video súper largo, es: la lluvia es un factor importante. ¿Te importa o no vivir? ¿Te gustaría o no vivir en un lugar con mucha lluvia? Segunda, ¿puedes vivir en un lugar donde el atardecer cambie tanto? Hay una época del año donde vas a tener atardeceres a las 3 y cacho para que a las 4 esté oscuro, y luego a las 9 de la noche vas a seguir con el sol al lado contrario del año. Y tercera, el frío en general. O sea, no estamos hablando de frío extremos, pero sí hay días fríos, sí hay aire frío, y si vienes de Latinoamérica seguramente lo vas a sentir en lo que te acostumbras. Esas 3 cositas. Si puedes lidiar con esas, estás del otro lado, y Vancouver es tu lugar dentro de Canadá. O lugares parecidos como Kelowna, que tienen todavía más marcadas las temporadas. Aquí hay lugares muy específicos donde las temperaturas pueden ser parecidas, siempre y cuando estén como en esta región que está todo protegido por montañas, que es lo que ayuda a que no sea tan frío. Pero bueno, después de echarme este video tan largo, hace mucho que no salían. La verdad es que lo quise hacer largo porque creo que es importante entender al 100% cómo está todo el show actualmente del clima, porque es un factor muy importante para todos los que se quieren venir. Pocas personas me habían contado en cuanto al cambio de luz, porque eso también juega muchísimo con tu mentalidad, con tu ánimo. Entonces creo que es importante. Entonces si ya llegaste hasta aquí, ya tendrás una idea general de cómo es el clima realmente por acá. Y si tienes más dudas, déjanos en los comentarios y te podemos ayudar. Mucha suerte y nos estamos viendo en el siguiente. ¡Suscríbanse!